Buenos días para todos nuestros oyentes. El día de hoy les traemos en nuestro programa Aprendiendo de Física a unos expertos en temas relacionados a la física. Lo que hoy vamos a tratar son aleaciones y cambios de temperatura, lo cual nos servirá de guía para comprender de una mejor manera los cambios físicos que suceden en ciertos metales y no metales. Sin nada más que decir, presentamos a nuestros invitados que son Juan Diego Escobar y Javier Porras. Démosles una fuerte bienvenida. Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Es algo grato poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Espero que puedan aclarar sus dudas acerca de este tema que es muy importante en el uso de fábricas. Les saluda su presentadora de siempre, Samantha Vázquez. La mayoría de los metales con que nos encontramos en la vida cotidiana son aleaciones más que metales puros. El acero, una aleación de hierro y carbono, se utilizan mucho más que el hierro puro. Otro ejemplo de aleaciones incluyen latón, bronce y peltre. Luego de esta pequeña introducción, Juan Diego nos podrá explicar cómo se dio el origen de las aleaciones. Claro, Sami, con mucho gusto. Desde donde se tiene conocimiento, una de las primeras aleaciones de la historia se dio en el 200 a.C., cuando los artesanos de la India ya tenían el conocimiento de cómo agregar carbón a un recipiente con hierro, fundido para así poder crear una estructura más uniforme. Es muy interesante conocer cómo se fue iniciando. Javier, ¿nos podrías añadir un poco más de información sobre su origen? Claro, es importante conocer su historia, para poder conocer cómo fue descubierto y lo mucho que ha avanzado con el tiempo. Los métodos de aleaciones fueron avanzando conforme a la época. En el 1100 después de Cristo, la dinastía Song de China ya tenía dos métodos de aleaciones con hierro, que nos daba el acero, como también en inicios del siglo XIX empezaron a crearse aleaciones que ya no solo tenían al carbono como elemento principal, ya veíamos la influencia del cromo. Así que se fue perfeccionando gracias a la dinastía Song, por lo que debemos agradecerles a ellos por sus grandes descubrimientos. Además de ese avance, ¿existió otro avance que nos ayuda a las aleaciones que se hacen hoy en día? Claro que existieron. A inicios del siglo XX, el método de calor latente de fusión ya no era el único. En Austria se logró crear un proceso con oxígeno puro que ayudó a una mayor refinación de la aleación. De la misma manera, con el método tradicional calor latente de fusión, el cual fue revolucionado en una máquina de mayor rendimiento. Luego de ver un poco de historia de aleaciones y enterarnos toda su trayectoria hasta el día de hoy, pero nos hacemos la pregunta, ¿qué son aleaciones? Según el estudio que se les han dado a las aleaciones son mezclas homogéneas de las propiedades metálicas que resultan de la fundición de metales y mezclados en el estado para luego obtener un resultado sólido. Las aleaciones pueden ser un metal y otro metal, o entre un metal y algunos no metales, como lo son el carbono, el fósforo, el silicio, el azufre y el arsénico. ¿Cómo podemos obtener el estado líquido de los metales? Para obtener el estado líquido de los metales, en general, se necesitan temperaturas extremadamente altas para poder llegar a su punto de fusión. En este proceso, las moléculas se desordenan y se dispersan, generando mayor espacio atómico en comparación al estado sólido. Pero Javier, ¿cómo funciona exactamente el proceso de obtención de aleaciones? Cuando se solidifica la aleación, debemos tener en cuenta que los materiales que se usan poseen diferentes puntos de fusión, como de solidificación. Entonces, para poder obtener la aleación, en su resultado final, se debe bajar la temperatura, hasta que cada elemento llegue a su temperatura de solidificación. Un método que ha surgido recientemente es el de la pulvimetalurgia. Y Juan Diego, ¿nos podrías decir qué es exactamente la pulvimetalurgia? La pulvimetalurgia consiste en mezclar los elementos en un estado de polvo, someterlos a una prensa hidráulica para compactarlos y luego exponerlos a temperaturas altas, pero estas no tienen que estar necesariamente en su punto de fusión. ¿Nos podrías aclarar cuáles son las características que poseen las aleaciones? Las características de las aleaciones son las siguientes. Las aleaciones presentan un brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, aunque usualmente menor a lo de los metales puros. ¿Y tienen propiedades físicas y químicas? Sí, entre las propiedades físicas y químicas tenemos en general
similares a las de los metales. Sin embargo, las propiedades mecánicas, tales como la dureza, ductibilidad, tenacidad y otras, pueden ser muy diferentes. De ahí el interés que despiertan estos materiales. ¿Las aleaciones tienen una temperatura de fusión única o esto de qué depende? Las aleaciones no tienen una temperatura de fusión única. Dependiendo de la concentración, cada metal puro se funde a una temperatura, coexistiendo simultáneamente la fase líquida y fase sólida, como se puede apreciar en los diagramas de fase. Hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación para las cuales la temperatura de fusión se unifica. ¿Y cuáles son las aleaciones más comunes que podemos encontrar? Las aleaciones más comunes son el acero, que es una mezcla entre el hierro y el carbono. Este se usa específicamente en herramientas y también como un recipiente refractario, que significa resistente a altas temperaturas. El acero inoxidable es la unión entre el acero y el cromo, generando mayor dureza y resistencia a altas temperaturas que el acero inoxidable. ¿Y cuáles son los usos que se le dan al acero inoxidable? Sus usos más comunes son para varillas de construcción, para la creación de pistones de motor de un automóvil, para alaves de turbina, para la fabricación de elementos de máquinas y creación de válvulas. He escuchado que la alpaca es una aleación. ¿Esto es verdad? Sí, la alpaca es la aleación de elementos zinc, cobre y níquel. ¿Y cuáles son los usos que se le puede dar a la alpaca? Se utiliza bastante como recubrimiento de piezas como lo son de joyería, vajillas, figuras religiosas, instrumentos musicales y en instrumentos quirúrgicos. ¿Y el bronce es otro tipo de aleación? Sí, el bronce, su constitución es a base de cobre y estaño. Este es una de las aleaciones más conocidas y sus usos son extensos. ¿Y entre sus usos qué podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, en las aplicaciones de cañerías, se usan en herrajes artísticos. Uno de sus más comunes, que ya no está en práctica, es las fabricantes de monedas, de un centavo de dólar estadounidense. Esto era bastante común en los años 50. Otra aleación conocida es el latón, que es la mezcla de los materiales cobre y zinc. Los usos son variados. Como poseen un color dorado, se le utiliza en bisutería y elementos decorativos. Yo he leído que otras aplicaciones de los latones abarcan los campos más diversos, desde la calderería hasta el armamento, soldadura, la fabricación de alambres, tubos de condensador, terminales eléctricas y acunaciones de monedas. Yo pienso que no hay que olvidar la importancia de todos los procesos que generan las aleaciones. Juan Diego, ¿nos podrías explicar cómo funciona el método industrial? Claro, hay varias ramas dentro de este proceso. Una de las más antiguas es la del inglés Benjamin Huntsman, que redescubrió el procedimiento indio por casualidad, al calentar una mezcla de hierro y una cantidad cuidadosamente medida de carbón vegetal en un crisol. Por otro lado, también se le acredita al inglés Henry Bessemer, el cual creó unos procesos que consistían en un chorro de aire atravesando el hierro fundido y quemado todo el carbono necesario para obtener el acero. La consecuencia de este era que los primeros productos salían quebradizos por el exceso de oxígeno. Y Javier, cuéntanos, ¿existen otros métodos que generen las aleaciones? Sí, yo puedo decir que uno muy famoso es el proceso de acero, por medio de un arco eléctrico. El creador fue el metalúrgico de nacionalidad francesa, Paul Herlot, que también fue coinventor del método moderno para fundir aluminio, quien inició en 1902, inicios del siglo XX, la producción comercial de acero en horno eléctrico. Esto, en base, se consistía en la introducción en el horno chatarra de acero de composición conocida, saltando un arco eléctrico entre la chatarra y grandes electrodos de carbono, situados en el techo de un horno grande. Después de ver todos estos procesos, podemos ver cómo los calores específicos, los calores latentes y la variación de temperatura juegan un papel importante para una correcta aleación del metal. Entonces,
podríamos deducir que si nos dieran el calor del metal y su calor latente de fusión, ¿podríamos calcular la masa que se está fundiendo? Sí, claro que sí. De la misma manera, con los calores específicos, si estuviésemos teniendo la masa del metal, el calor y la variación de la temperatura a la que debe ser sometido este, podríamos hallar la masa necesaria a fundir. El conocer de estas fórmulas básicas es muy importante para la correcta elaboración de una aleación. El manejo correcto de la temperatura es importante en las diferentes aleaciones, ya que podríamos cometer un error al introducir una cantidad muy alta de un metal a una muy baja temperatura. Yo he leído que no hay que olvidar que al aumentar en un cuerpo el calor, este puede llegar a variar en volumen. Por tanto, todos estos cálculos deben estar previstos para crear el molde de aleación. Hay una fórmula muy fácil para que nos pueda ayudar a resolver este dilema, la cual es variación de volumen es igual a volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica del elemento por la variación de la temperatura. Encontré algunas características, como son que las aleaciones tienden a ser más fuertes y rígidas que los metales puros, y a menudo combinan las propiedades deseables de los diferentes metales que intervienen. Con respecto al aluminio, ¿qué podemos decir? El aluminio es un metal de baja densidad, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser utilizado en la fabricación de fuselaje de aviones, hasta que se alea con el cobre para producir duraluminio. ¿Es verdad que las aleaciones son más fuertes que los metales puros en sí? ¿Y por qué se da esto? La razón por la cual las aleaciones son más fuertes que los metales puros se puede explicar en términos de estructura. A nivel más simple, podemos imaginar que un átomo de diferente tamaño evitará planos deslizamiento de los átomos de un metal sobre los del otro. He escuchado que las aleaciones tienen algunas propiedades que no son deseables. ¿Cuáles son? Algunas propiedades de las aleaciones no son deseables. Por ejemplo, aleaciones de aluminio son más susceptibles a la corrosión que el metal puro, y la conductividad eléctrica del cobre se reduce por la aleación con otros metales. ¿Ustedes creen que existen algunos datos que no hayamos añadido aquí? Y si lo tienen, ¿pueden, por favor, añadirlos? La soldadura es una aleación utilizada para unir metales entre sí. La mayor parte de la soldadura es una aleación de plomo y estaño. Existen soldaduras especiales para otras aplicaciones. Por ejemplo, la soldadura de plata se utiliza en la fabricación de joyas de plata esterlina. La plata fina o la plata pura no es una aleación y se derretirá y se unirá a sí misma. ¿Podrías añadir algo más, Javier? Desde mi punto de vista, yo podría añadir que una amalgama es una aleación que es hecha realizando la combinación de un material llamado mercurio con cualquier otro metal, a excepción del hierro. La amalgama se usa en odontología, la medicina de los dientes, y en la minería de oro y plata, porque estos metales se combinan fácilmente con el mercurio. Para finalizar, podemos decir que las aleaciones pasaron de ser una coincidencia a una ciencia exacta, que se estudia para poder mejorar el uso de los metales en nuestra sociedad, mejorar su uso y cómo lo manejamos al momento de transformar metales puros a aleaciones, y nos damos cuenta que entre metales puros y aleaciones son más fuertes las aleaciones, por lo que la mezcla entre metales nos puede ayudar a mejorar todos los procesos que hagamos el día a día. Además de que podemos calcular la masa y los diferentes puntos de fusión y ebullición para mezclar diferentes metales. Tenemos diferentes fórmulas para calcular, por lo que es importante y necesario tener este tipo de unidades para calcular diferentes mezclas. Es exactamente todo lo que necesitamos saber y conocer sobre este tipo de mezclas que se llaman aleaciones. Muchas gracias por la invitación. Espero poder vernos en un próximo segmento sobre esto que se llama Aprendiendo de Física. Muchas gracias por su presencia, Juan Diego y Javier. Agradecemos a todos nuestros oyentes y esperamos que este tema haya sido de su agrado. Los esperamos en un próximo segmento.
Listo, bebé.